entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Analicemos la lección número 4 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición para el maestro, titulada La clave de la unidad. Tengo el gusto de compartir el escenario con el pastor Abdiel Hernández, asociado de evangelismo en la Asociación de New Jersey. Bienvenido, pastor Abdiel, qué gusto tenerlo con nosotros. Y nos llegó la hora cero para nuestra campaña de otoño. Pastor, el gusto es mío estar nuevamente aquí en tu programa Entre Nos y para dar quizás la última promoción desde tu programa a lo que será el gran evangelismo que ya está a las puertas. Octubre 20 al 27, compartiendo esperanza. Creo que las iglesias están motivadas, los pastores se han unido, los líderes de evangelismo y sobre todo ha sido muy importante el papel de los maestros de escuela sabática, que estamos seguros que a través de este programa cada sábado han hecho una promoción de este gran programa de evangelismo. Y queremos cumplir lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Nuestro gran objetivo es predicar el evangelio en todo New Jersey. Todas las iglesias hispanas daremos un esfuerzo en el nombre del Señor. Y sabemos que Dios nos va a bendecir con grandes frutos para honra y gloria de su nombre. Y quiero pedirte permiso otra vez para tirar el último llamado a los maestros de escuela sabática, porque sabemos que ellos son imprescindibles en este evangelismo. Por favor, el próximo sábado 20, haz el último llamado a tu clase. Compromete a cada miembro a venir cada noche y que no vengan solos, que traigan a su mejor amigo, a su familia, a un vecino, un amigo de trabajo, pero que cada noche la iglesia pueda estar llena en el nombre del Señor. Muchas gracias, pastor. Es un placer, pastor Abdiel Hernández, y bienvenido todas las veces que quiera a este programa. Que Dios te bendiga mucho, a ti, tu linda familia y tus iglesias y este gran ministerio. Amén. Y ahora ajustemos todos los instrumentos para mirar más alto, más lejos y más profundo en la lección de esta semana. Cuando puedan, busquen la página 48, donde encontrarán El sábado enseñaré. No olviden revisar en la descripción de este video los links de descarga que hemos dejado. 1, con mi bosquejo de la lección de esta semana, y 2, con el voto de unidad. Y precisamente quisiera invitarlos a empezar la lección de esta semana con su clase repasando la declaración del voto de unidad. Lleva a tu clase a leer cada uno en voz alta lo que en el voto de unidad que les dejé la semana pasada hemos podido firmar y sellar. Lee con ellos: por la gracia de Dios no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Después de esto, no olvides mencionarle a la clase los objetivos saber, sentir y hacer que están en la página 48 en la sección El sábado enseñaré. Entremos con el ciclo del aprendizaje, pero en primer lugar, permítanme agradecer todas las palabras de aliento que nos han hecho llegar a través de WhatsApp y sus comentarios en las redes sociales. Quiero de manera muy puntual decirles que las herramientas que ofrece el programa Aquí Entre Nos ayuda a los maestros en diversas áreas con asuntos muy puntuales que facilitan el estudio de la palabra de Dios. Quiero motivarles a seguir adelante para que el Señor pueda prosperar el camino de cada uno de aquellos que tienen la iniciativa de ayudarnos a formar maestros de escuela sabática que tengan clara el mensaje de Dios a través de este hermoso estudio de la Biblia. Dios les bendiga. Aquí Entre Nos busca preparar las mejores herramientas para que tú como maestro puedas servirle lo mejor que puedas a la clase, edificando el cuerpo de Cristo, su iglesia.
Por otro lado, te seguimos animando para que sustituyas la manera de dar la clase yendo día por día para incorporar lo que se ha llamado el ciclo del aprendizaje. Este es un instrumento que usa los últimos descubrimientos en el área de las ciencias del aprendizaje para que nosotros podamos grabar profunda y permanentemente en el cerebro de cada uno de los miembros de nuestra clase la doctrina de nuestra iglesia. Usa los pasos motiva, explora, aplica y crea para mostrar la importancia de la lección, resaltar los puntos principales, tratar de incorporarlos en la vida de tus alumnos y finalmente invitarlos a que ellos los compartan con otras personas. Empecemos con Motiva, que debe llevar unos 3 minutos. Motiva no solamente resalta la importancia de la lección de la semana, sino que también nos ayuda para crear un ambiente maravilloso en el cual podamos discutir como grupo la lección de escuela sabática. Es la manera como nosotros introducimos el conocimiento de la lección a nuestra clase. Al iniciar Motiva, recuerda que le estás respondiendo a tus alumnos por qué es importante esta lección para mí. La edición del maestro facilita esto a través de una herramienta llamada Diálogo Inicial que encontrarás en la página 49 de tu edición del maestro del folleto de la escuela sabática. La recomendación del diálogo inicial para comenzar Motiva es darle a la clase un mensaje codificado y darles también algún tiempo para que ellos lo descifren. El mensaje que quiero que le des a tu clase es el siguiente: 10 NT 4 2.3. Si tú quieres, puedes mostrárselo en un papel a los miembros de tu clase. Una vez ellos tengan el código, dales 20 segundos para que lo interpreten. Si acaso no lo pueden hacer, entonces es el momento de darles una pista. Diles que se trata de un texto bíblico. Si aún no es suficiente para encontrarlo, entonces dales la clave. Diles que el número 10 significa el 10º libro. Tras eso, estoy seguro que no tardarán en encontrar el 10º libro del NT, del Nuevo Testamento, que se trata de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 3, y lo que sigue es leer el contenido de ese versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tras esto, resalta la importancia de saber la clave para poder descifrar el mensaje y ahora conecta con lo siguiente. Dile a tu clase que es importante cuando la unidad de la iglesia parece no encontrarse por ningún lado, encontrar la clave para ella, y esa clave es Cristo Jesús. Finalmente, pregúntale a los miembros de tu clase después de este interesante ejercicio, ¿de qué manera saber que Cristo es la clave de la unidad ayuda a resolver todos los problemas de la iglesia? Y permíteles hablar por unos breves minutos. Entramos ahora a la etapa Explora, mediante la cual tú como maestro le responderás a tus alumnos la pregunta: ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? Y se trata entonces de los conceptos más importantes que la lección trazó durante la semana. Todo maestro de escuela sabática que tenga consigo el material para el maestro podrá usar una herramienta maravillosa que se llama el comentario de la Biblia, que está en las páginas 49 al 51 de nuestra guía de estudio edición para maestros. La lección de esta semana se basa completa en la epístola a los Efesios y sus lecciones de unidad. Vamos a tocar solo 2 temas importantes y también vamos a mencionar enfáticamente ante la clase que la clave de la unidad se encuentra en Cristo. El punto número 1 es la fuente de unidad. Aquí miraremos 3 cosas. Primero, las bendiciones en Cristo. Segundo, reunir todo en Cristo. Y tercero, reconciliación en Cristo. La clave de este primer punto es mostrar que la fuente de la unidad es nuestro Señor. Vayamos con lo primero, las bendiciones en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, nos muestra por lo menos 9 bendiciones que solo se pueden recibir si se está en Cristo.
Por ejemplo, en el versículo 4 se nos dice que se nos escogió en Él. En el versículo 5 se nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo. En el versículo 6 se nos menciona que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual se nos hizo aceptos en el amado, fuimos aceptados en Cristo. En el versículo 7 se nos habla de redención y perdón también en nuestro Señor Jesús. En el versículo 11 se nos dice que tenemos herencia en Él. Y en el versículo 13 se nos habla de salvación y sellamiento, todo gracias a nuestro Salvador. La segunda parte es reunir todo en Cristo y nos menciona tal vez el texto más importante de la semana, que es Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, en donde se resalta el aspecto, el papel unificador de nuestro Salvador. Léanlo con la clase y hagan la siguiente pregunta. En primera instancia, ¿a qué se refieren las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra? ¿Cuáles son esas cosas? Y en segunda instancia, la palabra reunir, ¿de qué es sinónimo? Permite que tu clase pueda participar, pero al final, si lo ves necesario, resalta dos cosas. En primera instancia, diles que las cosas que están en la tierra y las cosas que están en los cielos no se refieren a objetos que se encuentran allí, sino a las familias del cielo y de la tierra que son unidas a través de nuestro Señor. Y en segunda instancia, diles que reunir tiene un sinónimo especial que cuadra con nuestra lección de la semana y del trimestre, que es unidad. De esta manera estarás grabando en la mente de tus alumnos que tanto la familia del cielo como la de la tierra reciben unidad a través de nuestro Salvador. Esto nos lleva a la tercera parte del primer punto de nuestra lección, reconciliación en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, amplía lo que hemos venido diciendo. El primer tipo de reconciliación la encontramos entre nosotros y está en Efesios 2, del 13 al 15. Resalten las siguientes frases de este texto. Habéis sido hechos cercanos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, aboliendo las enemistades. De los dos hizo uno solo y nuevo hombre. Todas estas expresiones están dando a entender que las divisiones que habían entre judíos y gentiles a través de Cristo fueron completamente derribadas y por lo tanto debemos estar unidos como un solo pueblo. El segundo aspecto de la reconciliación es con Dios y nos lo da Efesios 2, versículo 16, donde se nos menciona que mediante la cruz Cristo pudo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, tanto judíos como gentiles estábamos perdidos, pero a través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Ahora pregúntale a tu clase qué tiene que ver la reconciliación con la unidad. Déjalos participar, pero si fuera necesario, agrega al final que la imagen de reconciliarnos entre nosotros y reconciliarnos con Dios es la mejor de todas las imágenes de unidad que nosotros podamos encontrar. Entremos ahora al punto número 2, actitudes de unidad. Y dentro de este punto número 2, el primero que queremos resaltar es humildad y mansedumbre. Efesios capítulo 4. Versículos 1 al 3, nos resalta que así como nosotros recibimos una vocación, es decir, un llamado al Evangelio, debemos desarrollar humildad y mansedumbre para tenernos paciencia y apoyarnos como hermanos con una disposición a proteger o guardar la unidad en un ambiente de paz. Ahora abre la conversación y la participación en la clase al preguntar, ¿cómo me puede ayudar este texto cuando por alguna situación que se presenta en la iglesia me siento incitado
para discutir acaloradamente con mis hermanos, permite que cada uno de tus miembros pueda dar su punto de vista. Lo siguiente en la lista de las actitudes de la unidad son las relaciones crecientes. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, nos menciona que el mismo Señor Jesucristo llamó a unos como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el objetivo de edificar a la iglesia progresivamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y se nos invita también a que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La pregunta que naturalmente podría surgir es: ¿en qué dos tipos de relaciones debemos crecer? Y obviamente una es la que nos habla que debemos crecer en Jesús, que es la cabeza, en una relación de intimidad y confianza con Él. Y la otra relación en la que debemos crecer es en nuestra relación como hermanos que hacen parte del pueblo de Dios. Y la última de las actitudes de unidad es la sumisión, que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 21, a Efesios capítulo 6, versículo 9. Este texto bíblico nos habla de la sumisión mucho más allá de lo que nosotros lo imaginamos, porque hasta ahora generalmente hemos dicho que las mujeres se deben someter a sus maridos, los hijos someter a los padres y los siervos someterse a sus amos. Sin embargo, el texto nos dice que debemos someternos unos a otros, y miremos cómo el apóstol lo propone. Evidentemente, Efesios 5:22 invita a las esposas a someterse en sujeción a sus maridos, pero en el versículo 25 se invita a los maridos a someterse en amor a sus esposas. Efesios 6:1 invita a los hijos a someterse en obediencia a sus padres. Sin embargo, Efesios 6:4 invita a los padres a someterse a sus hijos en la actitud de evitar la provocación. Finalmente, Efesios 6:5 invita a los esclavos a someterse a sus amos en el servicio. Pero en el versículo siguiente, en Efesios 6:6, se invita a los amos a someterse a sus esclavos en amabilidad. Así que el apóstol Pablo, al mostrarnos como un solo pueblo y llamarnos a la unidad, nos invita a tener una actitud de sometimiento los unos a los otros. Llegamos ahora a la tercera fase del ciclo del aprendizaje, que es aplica, y es a la que conscientemente como maestros debiéramos dedicarle la mayor cantidad de tiempo. En esta fase, la clase debiera tener un ambiente de seguridad que le permita a todos dar sus opiniones sin sentirse señalados. Para esta etapa quiero hacer énfasis que el mejor maestro es aquel que habla poco y hace que la gente participe mucho. ¿Y cómo se logra esto? Muy fácil. A través de preguntas de aplicación que resulten estimulantes para nuestros alumnos. Estas preguntas de participación las encontramos dispersas por el folleto de Escuela Sabática, tanto en la edición del alumno como en la del maestro. Por ejemplo, en el folleto de alumnos, las preguntas de aplicación son las que se ponen al final de cada día y las que aparecen el viernes bajo el título Preguntas para dialogar. En la edición del maestro las podemos encontrar en el bosquejo de la lección, en el comentario de la Biblia, específicamente bajo el título Considera, y en la propia sección Aplica, bajo el subtítulo Preguntas de aplicación. Con el tiempo, como maestro, desarrollarás la habilidad de escoger las preguntas más estimulantes en la lección, pero al mismo tiempo también podrás formular tus propias preguntas, ya que tú, que conoces el contexto de la clase, puedes justamente decir lo que más podría animar a la participación de tus alumnos. Cuando desarrolles la sección Aplica, recuerda que estás respondiéndole a los miembros de tu clase la pregunta: ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios?
Y los siguientes son los interrogantes que yo escogí como preguntas de aplicación. Primera, si Cristo es la clave de la unidad y de Él depende, ¿qué papel desempeña cada miembro individual en la unidad de la iglesia? La segunda pregunta es, ¿de qué forma podemos mantener una conexión íntima y diaria con nuestro Señor Jesucristo? La tercera es, hemos visto que la humildad y la sumisión son fundamentales para mantener la unidad. ¿Cómo se aprenden estas dos virtudes? Y finalmente quisiera invitarte para que desafíes a la clase a analizar la cita del deseado de todas las gentes, páginas 630 y 631. Esta cita la puedes encontrar en tu material auxiliar para maestros, es decir, en tu folleto de maestros, en las páginas 51 y 52. La cita es la siguiente: aunque el injerto esté unido exteriormente a la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá ni crecimiento ni frutos, de modo que puede haber una conexión aparente con Cristo sin una verdadera unión con Él por medio de la fe. Una profesión de religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están conectados con Cristo. Y el ciclo del aprendizaje termina con CREA, que busca llevar a la práctica lo que se ha aprendido de la palabra de Dios. Esto se lleva a cabo dándoles una tarea a los miembros para que desarrollen en la casa. Proponle la tarea a tus alumnos como si ellos estuvieran preguntando, ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Puedes entregarle a tus miembros de clase un sencillo trozo de papel con la frase siguiente y una línea al final para que coloquen un nombre. La frase es: Cristo es la clave para mejorar mi relación con... Y ahí está la línea para que sobre ella cada miembro de tu clase pueda escribir un nombre. Dásela a ellos y pídeles que con oración le digan al Señor con qué persona en la iglesia ellos debieran mejorar su relación, e invítales a que después de orar realicen una acción en procura del mejoramiento de la relación con ese hermano o hermana. Hemos completado el ciclo del aprendizaje y solo nos resta dar la conclusión. Recuerda que podemos usar uno de los dos resúmenes que encontramos en la lección: el resumen del día viernes, que es lo último que encontrarán, o el resumen que está en el bosquejo: en el sábado enseñaré. Yo por mi parte les propongo sencillamente que digamos: esta semana aprendimos que Cristo es la clave de la unidad. Permanezcamos unidos a Él. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nuestro equipo, como lo dije al comienzo, desea entregarte algunas herramientas que puedas usar para navegar por la lección frente a tu clase el sábado. Pero recuerda que esto es apenas la parte más elemental, porque la mayor, la más importante, es la que puede hacer el Espíritu Santo en ti, ya que fuiste escogido por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana y recuerda seguir compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto.